¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Óscar Enrique Rabines Hernández, profesor del Instituto de Ciencias Humanidades, promotora de las academias ADUNI y César Vallejo. Y hoy día, chicos, tenemos un interesante tema, como toda la semana. Hoy día, en nuestro ciclo Intención San Marco, vamos a hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana y nos vamos a centrar en lo que es el regionalismo, ¿no? Con respecto a ello, hay que tener en cuenta que el regionalismo tiene como antecedente tanto al realismo y al naturalismo, ¿no? En el caso del realismo, vamos a ver que en Latinoamérica, este se enfocó a resaltar las costumbres autóctonas de cada región de ese momento. Y comienza con la división de los poderes que se da en Latinoamérica. Asimismo, vemos que el hombre de la época siente que ha pasado los tiempos de la guerra e independencia del romanticismo por su interés a la justicia y libertad, pero que no ha mejorado la situación de las clases sociales menos favorecidas. Bajo este punto de vista, toma los nuevos hechos y cobra importancia la figura del hombre de carne y hueso, de esa realidad del pueblo latinoamericano que sufre como consecuencia de un sistema todavía atrasado, ¿no? En la cual podemos ver que todavía hay haciendas, y muy aparte de ello, se mantienen algunos regímenes dictatoriales en algunos países. Entonces, ¿qué es lo que observa el hombre de Latinoamérica? Que realmente la modernidad que se hablaba tanto en Europa, pues todavía no llega en Latinoamérica, ¿no? Y no porque no se pudiera, sino por la falta de oportunidades que se va a dar en ese momento. Y es así que aparece el naturalismo, que este estilo fue la culminación del realismo, que se caracterizó por una visión artística más apegada a la realidad, objetiva y sobre todo comprometida con el retrato de las clases sociales más desfavorecidas, cuyo problema pretendía explicar mediante una visión racional, científico y desprovista de cualquier moral. Es así que va a tener como base estas influencias para que aparezca el regionalismo en nuestro país. Pero, ¿cuál es el contexto que se está dando, no? Como ustedes pueden ver, vemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa bolchevique, la Guerra Civil Española a nivel europeo, el, el CRA del 29, ¿no? La caída de la bolsa, la Revolución Mexicana, y por ahí podemos ver también ciertas imágenes alusivas a la costumbre de Latinoamérica. Y es que, como hemos recordado ya a nivel internacional, pues la Primera Guerra Mundial, 1914, influye en la concepción del hombre, lo que en Europa, recordemos, va a dar surgimiento a la vanguardia, la Revolución Bolchevique, el crack de la Bolsa de Valores en Nueva York en 1929, los importantes cambios sociales, formación de las clases obreras, ¿no? La clase proletariado, ¿no? La Guerra Civil Española, y a nivel ya hispanoamericano, pues hablamos de la Revolución Mexicana en 1910, la incorporación de ideologías para la lucha social en América, ¿no? El marxismo, el socialismo, el anarquismo, y asimismo el ingreso del capitalismo yanqui a Hispanoamérica, ¿no? Son algunos aspectos que se da a través de la historia. Pero enfocándonos ya en el campo literario, ¿qué podemos nosotros señalar, ¿no? A nivel del campo literario? El regionalismo es la corriente cultural que se interesa por los personajes autóctonos de América, su ambiente, su geografía y el hombre y sus problemas. Es así que los escenarios que vamos a tener son las pampas argentinas, la llanura venezolana o la selva colombiana, que va a ser descrito y recreado por los escritores de la época, ¿no? Y casi la mayoría de obras, tantas artísticas como la arquitectura, se orienta a presentarnos al hombre autóctona de cada región, ¿no? Como podemos apreciar en las imágenes. ¿Cuáles fueron las características, ¿no? de esta corriente cultural? Pues reproduce una visión verosímil o realista de los ambientes y espacios naturales en que se desarrolla la historia.
El regionalismo se aleja de la ciudad y retorna al campo, llevando consigo valores urbanos como la educación, el progreso económico, sin destruir lo autóctono. Y es que se muestra una imagen de que la modernidad se está introduciendo en los campos para traer cierto progreso. Pero obviamente esa modernidad no va a entrar fácilmente al campo, va a haber una serie de dificultades que se establece también por la misma gente, la cual obviamente la gente que va a poner estas taras van a ser aquellos que son dueños de los campos, dueños de la tierra. No les conviene que venga la modernidad y que busque, entre comillas, una igualdad entre todos, dado que favorece la visión que ellos tienen, pero desfavorece la visión de aquellos dueños antiguos, ¿no? Que tienen un esquema ya sistematizado, la cual no le conviene. O sea, realmente no es que la modernidad llega para hacer libre al hombre, sino que la modernidad llega para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver durante el desarrollo de las obras, chicos. Ahora, hay un interés por los problemas sociales del mundo rural y por la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Que era una constante en ese entonces. El hombre tiene que someter a su entorno para poder sobrevivir. Y no va a ser fácil, obviamente, ¿no? En muchos casos los hombres van a mirar de un lugar a otro y al momento de migrar, pues a veces el terreno que tiene no es un terreno fecundo, entonces el hombre tiene que ver cómo poder cultivar ahí, cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, este reflejo de la situación de los hombres que buscan, de los hombres desposeídos, que buscan tener una tierra, pues no va a ser nada fácil. Y lo vamos a observar en las novelas del regionalismo. Asimismo, hay una revaloración del autóctono en lo nacional, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque de alguna manera se va a innovar también la literatura en el mundo. Ya se va a dejar de lado un poco la literatura europea para dar espacio a una nueva literatura que está oculta, que es la literatura latinoamericana, que tiene mucho de misticismo y mágico, ¿no? Lo cual va a atraer la visión del mundo a Latinoamérica. Y ahí que va a formar una nueva narrativa también con ello. Se imita el habla rural, eso también es muy interesante, dado que es realista, trata de presentar a los hombres de Latinoamérica tal y como son, hombres de carne y hueso, y también con sus valores, su cultura, y parte de sus valores y cultura tiene que ver con la lengua, la reproducción de cómo habla, ¿no? Y es que justamente busca que sea una literatura que realmente guarde una verosimilitud con lo que se está creando. Por eso no es nada raro que en muchas de estas obras, al final de las obras, venía a veces hasta como un vocabulario, para que el lector pudiera entender algunas palabras o jergas que eran propias de la región. Presenta una dimensión alegórica, bueno, en muchos de los casos, los personajes, ¿no? Van a representar alegorías como a los santos, la iglesia, el progreso, y otros como la barbarie, el retraso, la hacienda. Hay un nuevo lector, en este caso su lector es el nuevo y creciente público urbano, ¿no? Sí es cierto que se contextualiza en el campo, pero la gente que los lee, ¿no? Son de la ciudad. Y es interesante porque el hecho de que ellos lean este tipo de literatura como que comienza a traer una atracción hacia lo rural, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿realmente vivirán así? Y ahora es sorprendente, porque ya cuando la gente viaja, pues va a conocer esa cultura que había visto en los libros en la realidad, y que es muy similar, por cierto. Hay preferencia por el género narrativo, dado que permite también explicar y describir los sucesos y hechos. Es más fácil. Y emplea, eso sí, una serie de técnicas tradicionales o lo que conocemos como técnicas decimonónicas, ¿no? Que son las técnicas clásicas, como cuál, el uso de un narrador omnisciente, el relato en tiempo lineal, las descripciones detalladas. Muy aparte de ello, podemos hablar de los tipos de novelas. Como podríamos señalar la novela de la Revolución,
Ahí tenemos los libros como Los de Abajo, de Mariano Suela, o El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán. Pero, ¿por qué se caracteriza esta novela de la Revolución? Pues debemos tener en cuenta que en ese entonces hay una inestabilidad política de los países hispanoamericanos y del continente europeo. La incesante sucesión de revoluciones y la frecuente presencia de dictadores que emanan la oligarquía dominante se convierte en uno de los temas predilectos por los escritores, en los cuales se puede explotar, ¿no?, todas estas historias que para muchos puede ser verosímil, pero muy en el fondo no solo se explota la temática, sino que hay una denuncia del abuso de aquellos que tienen el poder con los que no lo tienen. Y ello invita a la conciencia de levantarse contra un sistema, pues, un sistema que es dañino, ¿no?, que explota y abusa de los que menos tienen. Y ahí que aparece la novela de la Revolución, ¿no? Ahora, la temática está centrada en los problemas políticos del país y podemos observar que destaca la novela de la Revolución Mexicana, en la cual es un testigo excepcional de los acontecimientos que se desarrollaron desde 1910 con líderes revolucionarios como los carismáticos Pancho Villa y Emiliano Zapata. Asimismo, la novela que se considera iniciadora de este género no va a ser la novela Los de Abajo, publicada en 1916 de Mariano Suela, quien había sido testigo directo, ¿no?, de los sucesos por su condición de médico de tropa de revolución. No, bueno, conocía mucho de estas batallas que se había dado entre el pueblo y su gobierno. Ahora, las obras maestras de este ciclo son El Águila y la Serpiente, publicada en 1928, La Sombra del Caudillo en 1929, de Martín Luis Guzmán. Asimismo, podemos observar la novela social o indigenista, ¿no? Entre estas obras tenemos Raza de Bronce, de Alcides Arguedas, o la obra Guasipungo, de Jorge Casa, e indudablemente El Mundo es Ancho y Ajeno, de Ciro Alegría, ¿no? En este caso, nuestro escritor peruano. Con respecto a ello, podemos observar que estas novelas denuncian las desigualdades, la pirámide social, ¿no?, en la cual vemos señores hacendados, que son los dueños de tierra, que van explotando a los indios que tienen menos recursos. Y es que hay que tener en cuenta que en la cumbre ya de la oligarquía aliada a los intereses de las grandes potencias extranjeras, que explotan las inmensas riquezas naturales, en la base de la peonada de las grandes haciendas, los obreros de las omnipotentes compañías bananeras, o las masas paupérrimas e ignorantes, son la víctima de este sistema opresor. Es ahí que la novela aparece como una protesta ante las desigualdades, ya que denuncia la oprimida condición del indio, y se habla por ello de una novela indigenista, una novela que busca defender al indio y reivindicar, no, en este caso, la cultura indígena. Ahora, la primera obra de estas corrientes indigenistas es Raza de Bronce, de Alcides Arguedas. Luego vamos a la Guasipungo, en 1934, de Jorge Casa, El Mundo es Ancho y Ajeno, el peruano Ciro Alegría. Junto al propósito de denuncia, hay que tener en cuenta que hay en la obra una evidente preocupación artística y constructiva sobre la vida de este hombre que en este caso es marginado por la sociedad. Lo interesante es que la novela indigenista rompe con esta temática idealista en la cual los indios a veces dependían del hombre de la ciudad para poder hacer respetar sus derechos. Obviamente sabemos que esa concepción es, bueno, es incorrecta, ¿no? Dado que el hombre, ¿no?, indígena, como cualquier otro hombre, al darse cuenta que está vulnerado su derecho, pues se levanta y lucha. Y eso es lo que vamos a ver: el mundo es ancho y ajeno. Muchos de los indios
que han estado bajo el régimen de la hacienda han decidido escapar y buscar la libertad y formar sus comunidades, en la cual el líder de la comunidad no es un hombre blanco, no es un hacendado, es también un indio como ellos, ¿no? En el cual este indio, vamos a ver que busca que la comunidad se establezca ciertos principios, como cuál es el principio de colectivismo, confraternidad y familia. O sea, todos los miembros de la comunidad son una familia y los trabajos deben estar orientados al beneficio de todos, ¿no? Y asimismo se debe respetar las diferencias. Y eso es lo que podemos ver en la novela El mundo es ancho y ajeno, en la cual cada uno de ellos cumple sus labores y entre ellos hay una vida bastante armónica en la comunidad. Se trabaja mucho lo que es el trueque, ¿no? Que hay intercambio de gallinas por papas, por ejemplo, cositas así. Pero muy aparte de ello, también se organizan para vender su producto y tener dinero. Pero ya no hay este yugo de supresión de que ellos tienen que trabajar por un hacendado y el hacendado le da lo que mejor les parece. No obstante, en esta historia es muy interesante porque vamos a observar que a pesar que las comunidades tratan de ser libres y mantenerse así, pues en cada momento están siendo víctimas de lo que es un hacendado. Y es que el hacendado, al ver a los comuneros, pues los quiere tener en su hacienda para que sea mano de obra barata para ellos y poder disponer de sus vidas. Y ahí que vemos una contraposición entre la hacienda y la comunidad. La hacienda como un espacio de explotación y abuso para el indio, y la comunidad como un espacio de desarrollo y progreso para el indio. Bajo este contexto, pues, se desarrolla lo que es la novela indigenista, ¿no? Y como le digo, hay una reivindicación porque vemos que el alcalde, que también es un indio, aparece como una persona muy sabia, y esta sabiduría lo adquiere producto de la experiencia también, ¿no? Y que es bastante racional. Entonces vemos que ya se rompe con esa temática ingenua en la cual te presenta un indio sumiso, callado, que muchas veces tenía que esperar, por ejemplo, los cerros o los apus, o fuerzas sobrenaturales para que lo vengan. Entonces, eso realmente no es una novela indigenista, eso es lo que llama una novela indianista. La novela indigenista en sí busca representar al hombre andino, ¿no? Con su concepción del mundo, porque no vamos a dejar de lado lo mítico religioso, pero también con sus costumbres, ¿no? Y cómo se manifiesta, ¿no? Y uno de los principales problemas, la lucha por la tierra. Y no solo la lucha por la tierra, también en ocasiones tiene que luchar contra la naturaleza. Ya. Ahora hablemos de la novela de la tierra, mundo novista o telúrica. Con respecto a ella, podemos señalar que desarrolla la temática de la naturaleza, ¿no? De ahí el nombre telúrico. Se trata de una naturaleza inexplorable en buena parte, cuya fuerza telúrica encuadra condiciones de aventuras para el hombre, ¿no? Comúnmente uno de estos escenarios que van a tomar en cuenta los autores va a ser la selva, ¿no? La selva a la cual pues muchos hablan de la selva virgen, porque es un escenario que no había sido explorado por el hombre y que era tan misterioso y podríamos encontrar una serie de cosas. Y ahí tenemos la obra La Vorágine, por ejemplo, que nos habla de ese descubrimiento del hombre, ¿no? En un mundo en el cual si tú no le tienes respeto a la naturaleza acaba contigo, ¿no? Ahora, esta obra se ambienta en las cordilleras, en las papas, en los altiplanos, en la selva amazónica, y la atención a las peculiaridades de cada zona hace que se hable con frecuencia de una novela regionalista o novela de la tierra, ¿no? Sobre tales tres obras fundamentales: La Vorágine, en 1924, de José Eustacio Rivera; Don Segundo Sombra, publicada en 1926, de Ricardo Giraldes; Doña Bárbara, publicada en 1929, de Rómulo Gallego. Con respecto a ellas,
Tengamos en cuenta que estas obras reproducen el conflicto que se da entre la civilización y la barbarie, ¿no? En este caso, el hombre de la ciudad busca conquistar esta zona inexplorable, en la cual es un terreno muy abrupto para el hombre de la ciudad. Pero hablemos de la vorágine. Con respecto a esta obra La vorágine, hay que tener en cuenta que contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en tres partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, que es Artur Bokova. Algunos de los temas que sobresalen son, ¿no?, la naturaleza de los llanos colombianos venezolanos y la selva amazónica, su influencia en el carácter de sus personajes, la denuncia social de la violencia y la explotación de los caucheros, en su mayoría colombianos, eh, la representatividad de todas las etnias, géneros y regiones, como son los indios, las mujeres, los blancos, los negros, los niños, los mestizos y los mulatos. Ahora, el argumento de la novela trata de un joven llamado Arturo Bokova, quien relata en primera persona su aventura. Este huye de las convenciones sociales de la estrecha sociedad colombiana de principio del siglo XX. En esa huida lo llevan a los llanos orientales, ¿no?, la extensa región caudalosa de ríos, donde se separa introspectivamente a Alicia, su compañera. La búsqueda de Alicia lo llevará a la selva de la Amazonía colombiana, donde Arturo será testigo de la penosa esclavitud de los trabajadores que traen el caucho por parte de la Casa Peruana Arana. La selva, sus ritos ancestrales y la lucha incansable por sobrevivir en ella, ¿no? Es una novela moderna, por cierto, que quiebra el romanticismo y el costumbrismo que hasta ese momento había dominado la novela colombiana. Y es que antes de la vorágine tenemos, por ejemplo, la novela María, ¿no?, cuya temática está centrado en el amor que siente su primo por María, la cual María no era su prima realmente, sino era una chica que sus padres habían recogido. Y entonces, ¿qué pasó? El personaje, el hijo del dueño de la casa, se enamora de María. Y en todo momento él pensaba declararse María y volver, pero el chico viaja al extranjero y cuando vuelve, ¿no?, se da con la noticia que María había muerto y le había dejado una carta, ¿no? Este chico llora mucho la pérdida de su amada María y así acaba la obra. Pero como vemos, esta obra se centra en ¿qué? Se centra simplemente en la relación amorosa que vive, en este caso, el protagonista, ¿no?, de la obra María, ¿no?, con una chica. Entonces, he ahí la temática sentimental o romántica. Pero ahora la novela La vorágine comienza a hablar sobre una realidad que se conocía en la época, como era la explotación del caucho, ¿no?, en la cual vemos que en esta explotación del caucho, pues, se abusaba de la ignorancia, ¿no?, de las personas que iban, dado que les pagaban lo que no se debía. Muy aparte de ello, pues se ve cierta crueldad también en estos trabajos que eran informales, ¿no? Pero indudablemente, muy aparte de estas novelas, debemos destacar como una de las novelas regionalistas por enseñanza, la novela Doña Bárbara. Doña Bárbara, ¿no?, de Rómulo Gallego, se va a caracterizar, chicos, porque esta obra consta de tres partes, presenta un tipo de narrador omnisciente, la forma de la narración es lineal, o sea, viene pasado, principio, final. El registro del habla popular que utilizan los llaneros, como es el dialecto, ¿no?, propio del lugar. El culto que utiliza, o el lenguaje culto que utiliza el narrador, Santo Luzardo. Se va a desarrollar un escenario rural, en este caso los llanos venezolanos, que es San Fernando de Apure. El tema principal, la lucha entre la civilización y la barbarie. Y vamos a hablar acá de temas secundarios, el amor, la naturaleza y las costumbres. Ahora, el uso de alegoría lo podemos apreciar en los personajes. Por ejemplo, Santo Luzardo es la alegoría de la civilización,
síntesis entre la ciudad y el campo. Doña Bárbara, la barbaridad del atraso. Maricela, la barbarie regenerada. Mr. Danger, el peligro imperialista. Y el noviazgo entre Santo Luzardo y Maricela sella de alguna manera la reconciliación entre la naturaleza y el influjo benéfico de la ciudad. La naturaleza aparece como una fuerza hostil que arrastra la barbarie, ¿no? Que es representada por Doña Bárbara. Y bueno, la civilización por Santo Luzardo. Entre ellos hay una guerra. Bueno, ahondemos un poquito en el argumento para conocer esta historia de Rómulo Gallegos. La novela comienza con el regreso de Santo Luzardo a las tierras del Arauca. Luzardo es oriundo de la región, pero siendo muy joven fue llevado por su madre a Caracas para que estudiara, para mantenerlo lejos de la barbarie del llano. Sucede que es muy interesante ya leer la obra, chicos, pero en este caso, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. La historia nos habla que la familia de Santo Luzardo era una familia enorme, y en este caso, la mamá de Santos, no, junto a su hermano Lorenzo, perdón, junto a su hermano, van a vivir muy tranquilos con sus padres, hasta que lamentablemente los padres fallecen y los hijos comienzan a ver con quién se queda la hacienda. Para no pelear, deciden entonces dividir la hacienda. Una en la hacienda de Altamira y la otra la Barquereña. Entonces se separan las haciendas. Pero luego, ¿qué sucede? Todo iba muy bien, hasta que los padres comienzan a tener conflictos por el ganado, dado que una vaquita se pasaba a veces a Altamira, otra a la Barquereña, y ambos reclamaban. Y tras estos hechos de reclamo, luego esto se va a acrecentar por la inmadurez de sus hijos, lo cual los hijos, a pesar que eran familia, y como es la ambición, ¿no?, hace de que estos se levanten y decidan atacar. Y comienza a establecerse ya una cruenta batalla entre Altamira y la Barquereña, que no solamente se va a dar ya entre familias, sino que va a involucrar a sus peones. Tras este conflicto, la madre, porque bueno, va a morir el padre de Santos, la madre decide mejor retirarse de la hacienda y bueno, con el dinero que había, radicar en la capital. Y así va a estar por buen tiempo viviendo en Caracas. Por otra parte, bueno, como ya no estaba la madre ni Luzardo, solo habían quedado los peones, como los de la Barquereña dejan de atacar, porque el objetivo era justamente atacar directamente a los dueños de Altamira. Y ya habían acabado con el padre, ¿no? Y bueno, ya por otra parte, se habían huido, en este caso la madre, junto a Luzardo. Se tranquiliza porque no les conviene también estar en conflicto. De alguna manera va a haber cierta armonía. Sucede que luego, bueno, el padre va a fallecer, va a quedar a cargo el hijo Lorenzo Arquero, que es un chico que muchos quieren porque es bien accesible, es una persona de buen trato, pero tiene ciertos defectos. Es una persona que le gusta mucho las fiestas, ¿no? Y es así que él salía demasiado. Y en una de esas salidas conoce a Doña Bárbara, la cual Doña Bárbara, ¿no?, al conocerlo, pues lo va a cautivar por su belleza y sin saber qué va a pasar. Doña Bárbara lo va a llevar al alcoholismo. Y una vez alcoholizado, pues lo hace firmar. Y él, sin darse cuenta, le entrega toda su hacienda a Doña Bárbara. Y ya con ello, pues, como él ya no es dueño de nada, pues Doña Bárbara decide botarlo a la hacienda. Pero, producto también de la relación amorosa que ellos habían tenido,
doña Bárbara queda embarazada y va a tener una hija a la cual van a bautizar con Marisela y a la cual, por cierto, él va a mandar a vivir con su padre, que es un hombre ya alcohólico. Y doña Bárbara decide cambiar el nombre de la Barquereña por el miedo. Y es así que se traza la historia. Doña Bárbara, realmente el nombre Bárbara es un nombre que va mucho con ella y que describe la personalidad de nuestro personaje, a la cual muchos señalaban que, y eso lo dice Rómulo Gallego en su obra, era la devoradora de hombres. ¿Por qué? Porque acababa literalmente con los hombres, ¿no? Una sociedad bastante machista, en la cual el hombre se imponía sobre las damas. Vemos que esta dama se va a imponer sobre los hombres y va a pelear con ellos y va a salir venciendo siempre. Y es así que crece, pues, la fama de Doña Bárbara, como la devoradora de hombres, la destructora de hombres. Hasta ese tiempo Doña Bárbara ya acumuló una buena fortuna, ha aprovechado también su poder para ir robando tierras de los demás hacendados que están cerca, y sobre todo las tierras de Altamira, ¿no? Cuando llega a Santo Luzardo, este joven a la región, ¿no? Su madre lo que le dice es que vaya y venda Altamira, ¿no? Y que se quede con el dinero. ¿Para qué él iba a ir a ese llano? Él no es para eso. Y que continúe con sus estudios, le dice la madre. Es así que Santo Luzardo, pues, va a Altamira con la intención de vender la hacienda. Esa era la intención inicial. Y entonces cuando llega Santo, se va a encontrar en ese momento con Balbino Paivar, que es el administrador, con otros jóvenes, ¿no? Como va a ser Carmelito, que por cierto es de confianza, y el cual le señala, ¿no? Hola, lo reconoce usted, el joven Santo Luzardo, y él dice, así es. Dice, señor, ¿sabe qué? Ustedes le están engañando. El tal Balbino Paivar, pues, está dejando que doña Bárbara le quite la tierra, él no reclama nada, están confabulados. Entonces, ¿qué hace Santo Luzardo? Santo Luzardo, pues, escucha y decide ver la situación estando en Hacienda para ver qué tan cierto era lo que le habían indicado. Y comienza a ver, llega, aparece Balbino Paiva, que era el administrador, el cual ver a los demás llaneros que estaban ahí con los caballos, entre ellos está Pajarote, María Nieves, pues ha visto que ha llegado Santo Luzardo, y él como que sospecha algo, piensa que tal vez el dueño, pero él se quiere imponer y quiere demostrar que acá el más, el que manda y todo es él, ¿no? Y por eso que le dice, hey, ustedes, ¿qué hacen ahí sentados? De una vez levántense y pónganse a trabajar. Le grita delante Luzardo. Luzardo los mira, le dice, quédense ahí. Y le dice, ¿y usted qué hace acá, mi amigo? ¿Ah? ¿Quién es usted? Y ahí Santo Luzardo lo encara. ¿Qué tal? Usted debe ser el administrador, ¿no? Balbino Paiva. Pues usted debe saber que yo soy Santo Luzardo y soy el dueño de estas tierras. ¿Mm? Balbino se sorprende. Y le dice, usted es el dueño de estas tierras. Mire, señores, me va a disculpar, yo no sabía, pero como yo soy acá el que manda, ¿no? Y bueno, acá no sabíamos nada de los dueños, pues yo, como ve, yo los hago trabajar, pues. Está bien, usted es el que manda, entonces usted está sacando las cuentas. Pues esta tarde, por favor, aparece con todos los libros de cuenta, todo, y quiero ver cómo van las ganancias. Y ahí qué es lo que tenemos, cómo van los linderos, y quiero saber todo y todo. Balbino Paiva obviamente no tenía nada, y este que decide huir para que no sea descubierto. ¿Y se va a dónde? A ver a doña Bárbara. Y le va a hablar, ¿no? Balbino de todo lo que había pasado, que ha llegado el dueño. Y doña Bárbara, pues, le va a decir, está bien, Balbino, ya veremos, nada más.
Él dice, ¿qué será de mí? No sé qué será de ti. Y ahí vemos a doña Bárbara, que es una persona que no le interesa realmente lo demás, solo le interesa a ella y sus intereses. Em, Cuando Santos esperaba a Balbino y Balbino no viene, pues se da cuenta que era cierto lo que habían señalado los demás peones, de que Balbino era un hombre que trabajaba para doña Bárbara y que habían estado robando. Y es el mismo Santos Luzardo quien comienza a revisar los registros, los cuadernos, y se da cuenta de que no estaban claras las cuentas y además su territorio no había sido cuidado, y decide acercarse a hablar con doña Bárbara, ¿no? Porque él quería vender sus tierras, pero tiene que vender sus tierras como es, todo en orden, ¿no? Los límites, todo lo que corresponde. Y él nota que el miedo había entrado sobre los límites de Altamira. Entonces va donde doña Bárbara, le habla, y doña Bárbara, pues, irraciblemente, le dice que esas tierras están bien delimitadas, que no hay ningún problema, y si quiere quejarse, que se queje, pues, a cualquier autoridad. ¿Cuál es el problema? Esto obviamente va a enfadar a Santo Luzardo, que al ver ese carácter tan prepotente y despota de doña Bárbara, pues decide quedarse en Altamira y más bien tratar de recuperar sus tierras y luchar contra la cacique de doña Bárbara. Los peones, ¿no? Cuando le presenta a Carmelito, a Pajarote, María Nieves, los otros peones, como que todos miran y dudan que realmente Santo Luzardo pudiera vencer a doña Bárbara. Primero por la forma como viste, ¿no? Es una persona bien elegante, lo que ellos llaman es un paticlín, ¿no? Como aludiendo a un hombre muy refinado, muy afeminado. Entonces, ¿qué va a poder no? Vencer a doña Bárbara. Doña Bárbara solo con la mirada lo va a dominar. ¿Qué hacemos? En ese momento han traído una yegua para dominar una yegua salvaje. Entonces habla, ¿no? En este caso con Carmenito. Y por ahí otro más que le dice, patrón, ¿se acuerda antes cuando dominaba los caballos, ¿no? Esos tiempos. Pues, ¿sabes? Yo sí me acuerdo y, ¿sabes? Yo esta yegua la voy a dominar. Señor, ¿qué está hablando? Usted no está para eso, usted es un hombre refinado. Eso déjelo acá a estas bestias, ¿no? Como aludiendo que son hombres rudos, y yo bestia no era una ofensa, por el contrario, bestia para ellos era como un halago, como decirle hombre fuerte. Pues, no he olvidado yo tampoco, mi querido amigo. Vas a ver, se remanga su camisita, va donde la potra, uy, dice, pero a este ahorita lo bota la potra, uy, pobrecito. Y la monta. Y la potra comienza a dar una cierta de corvetas y brincos con la intención de botar, en este caso, al jinete. Sin embargo, tras una lucha entre el jinete y la potra, de pronto se quedan sorprendidos los peones al ver que el jinete no cae, ¿no? Y a pesar de la vestimenta que tiene, que no era la más adecuada, como que se mantiene en la potra, y entre ellos se miran y dicen, oye, creo que él es el hombre, ¿ah? Sí, oye, nos equivocamos, ¿no? Sí, oye, mira, parece que la va a dominar, espérate, vamos a ver si lo hace. Y logra dominar a la potra. El hecho de que él logre dominar a la potra, pues ya entre ellos como que todos señalan, él es el jefe. Y Santo de alguna manera sabe también que este hecho le ha valido puntos, ¿no? Con sus peones para que se imponga el respeto. No solamente es que él es el jefe de nombre, sino que él ha demostrado. ¿Y cómo lo ha demostrado? Tras dominar al pueblo. Tras este hecho ya sus hombres se sienten más confiados y deciden pelear a su lado. Por otro lado, vamos a ver que doña Bárbara, ¿no? Que no esté enterada que ya el dueño de Altamira no se va a ir, pues comienza a pensar cómo acabar con él, e inclusive a ir a enfrentarse. Y Santo, pues,
de ningún momento la va a atacar. Siempre se mantiene con calma y le dice que le va a ganar legalmente y que realmente él no pelea con damas y que lo disculpe. Eso la va a enfadar a doña Bárbara, la cual por lo general siempre que peleaba, pues peleaba con los hombres como boca a boca, como si fuera hombre contra hombre. Pero Santo en todo momento le ha hecho ver su condición de dama y que él no pelea con una dama porque es un caballero. Y si van a pelear, pues hay que pelear legalmente, no atacándose ni verbal, ni nada por el estilo. Ella dice, Santo quiere una dama, pues una dama va a tener. Es así que se arregla muy bonita todo con la intención de seducir a Santo Luzardo. Pero Santo Luzardo tampoco va a caer en sus encantos, a pesar que era una mujer muy bella, ¿no? A pesar de los años y todo. Y Santo va a poder resistirse a los encantos de doña Bárbara. Y le va a decir, mire, yo lo que realmente quiero, señora Bárbara, es que nosotros establezcamos los límites como son. Ya, si usted revisa sus límites, han pasado los límites de Altamira. Y eso no me parece justo. Le dice, señor, no se preocupe. De repente ha habido algún error, pero va a ser mínimo. Va a ver usted que cuando revisemos, ¿no? El error ha sido ligero. Para ello, ya doña Bárbara contrató a los hermanos Mondragones para que vayan moviendo los hitos. Y al día siguiente, pues, vea que lo que se había pasado de tierra era mínimo. No quería estar bien con Santo Luzardo. Santo Luzardo le da la mano, le dice que gracias por la comprensión, y entonces doña Bárbara va a quedar como si fuera una dama generosa y buena. Cuando llega, doña Bárbara como que comienza a pensar que este hombre que a cada momento ha buscado seducirlo, pues no cae en sus encantos. Y se ve que es un hombre bueno, bastante noble. Y ahí comienza a recordar a su antiguo amor, Asdrúbal. Y Asdrúbal, ¿quién es Asdrúbal, no? Te menciona que doña Bárbara, cuando era todavía una niña, ¿no? Ella vivía con unos piratas, en la famosa embarcación La Piragua. Entonces doña Bárbara se dedicaba a cocinar, a limpiar, y los demás tripulantes como que la trataban como una cosa más y se reían de ella, ¿no? Y es que pobrecita ella solita cargando y todo. Pero conforme va pasando el tiempo, doña Bárbara comienza a crecer y se convierte en una jovencita muy moza, la cual atraía las miradas de más de un varón que caminaba por ahí. E inclusive los hombres casados, los cuales muchas veces tenían problemas con sus esposas. En ese tiempo, un jovencito bribón, bastante pícaro él, que deseaba viajar, y tenía que viajar porque quería buscar diamantes, necesitaba un barco, y la va a ver a Barbarita, en ese entonces todavía una jovencita, ya que ya estaba pasando a la adolescencia, y Adrubal la sigue, le parece muy guapa. Doña Bárbara lo mira, doña Bárbara era muy tímida en ese entonces, él la sigue, doña Bárbara está avergonzada, se va a la embarcación, y luego este joven va a la embarcación, al tripulante le dice, ¿tú qué quieres acá, muchacho? Le habla, me gustaría hablar con su capitán. ¿Y quieres hablar con el capitán? Mira lo que habla este niño. Y aparece el capitán, que ¿quién quiere hablar conmigo? Señor, yo me llamo Asdrúbal, me gustaría ser parte de su tripulación. Sé que usted alguna vez también fue joven y tuvo sueños, y yo tengo sueños, mi amigo. Me gustaría que usted me apoye, por favor. Yo sé que lo podemos hacer, señor, juntos. El capitán le parece muy simpático el mensajero joven. Y le dice, está bien, pero ¿qué sabes hacer? ¿Sabes lavar? ¿Sabes limpiar? ¿Sabes cocinar? Sí, señor, yo cocino, yo lavo, todo, dice Adrúbal. Ah, ya, sube entonces, bienvenido a la embarcación. Ya apoya a Bárbara en la cocina. Y la manda a la cocina. Y ahí doña Bárbara con Adrúbal se van a conocer. En un primer instante la relación entre doña Bárbara y Asdrúbal va a ser bastante distanciada,
dado que Bárbara era muy tímida y Asdrúbal era muy coqueto. Pero conforme va pasando el tiempo, como que Asdrúbal la va conquistando. Y es que este Asdrúbal era muy empático con toda la tripulación y encanta con su forma de ser, es muy carismático. Y ese carisma va a valer a que doña Bárbara pues se fije también en él. Asdrúbal, aparte de caerle bien a doña Bárbara, le enseña a leer y esas cositas, lo cual obviamente al capitán no le va a gustar, porque el capitán la quería tener ignorante a Bárbara. Sin embargo, Bárbara no sabe que el capitán la quiere tener ignorante. Y Bárbara siente un gran cariño por el capitán, al cual inclusive llama el Taita, ¿no? O sea, papá o padre. Sin embargo, una de esas tardes, Asdrúbal, que era muy curioso, por cierto, va a ver que llega un turco leproso, el cual está hablando con el capitán y están hablando sobre el futuro de Bárbara. Parece que la quieren vender. Y es ahí donde Asdrúbal, que ya sentía algo por Bárbara, pues decide escapar con ella. Pero Bárbara no entiende por qué Asdrúbal quiere irse a la embarcación y quiere llevarla. Él dice, no, mi taita se va a preocupar. Y Asdrúbal le dice, ese no es tu taita. Ese anciano capitán te ha querido vender a un leproso, te ha querido hacer daño. Y esto yo no lo voy a permitir, vámonos. Él no te quiere, te ve como una mercadería, te va a vender. Obviamente Bárbara al enterarse, pues queda asustada, tiene miedo por lo que le ha dicho. Y justo aparece el capitán. Y el capitán al verlo dice, ¿qué pasa acá? Ah? ¿Qué están hablando? Bárbara está asustada, está pálido con lo que ha dicho Asdrúbal. Y sabe que de alguna manera eso le puede traer consecuencias a Asdrúbal y a ella. Ella se queda con su boquita en la mano, no sabe qué hacer. Asdrúbal en ese momento lo mira el capitán y dice, no, estamos conversando, capitán. Así pues, ¿sabes? Ve con el sapo. Vayan a traer leña. ¡Ey, sapo, ven! Ve con el muchacho y trae leña. Y le hace una señal como aludiendo a con él. Y el mismo Asdrúbal ya sabía, ¿no? Que comúnmente cuando el sapo salía con alguien, a veces llegaba con ese o solo llegaba el sapo. Y es que el sapo de alguna manera es como su hombre de confianza y su matón. Asdrúbal piensa en la situación y bueno, le dice, no se preocupe, voy a traer leña con el sapo. Ya venimos ya. La ve a Bárbara y le dice, ya vengo, Barbarita, ¿sí? No te preocupes. Sin embargo, muy en el fondo Asdrúbal sabía que tal vez no iba a volver. Pero era más fácil vencer a uno que vencer a toda una tripulación. Tenía que planear cómo escapar del sapo para salvar a Barbarita. En ese momento el capitán le pregunta a Bárbara qué ha escuchado, qué le ha dicho. Y Bárbara está muy asustada. El capitán la agarra diciéndole, dime, y Bárbara en medio del miedo todo corre porque tenía miedo que esta la golpeara. Y el capitán como la agarró de acá, ¡pras!, le rompe parte de la blusa, sale. Los marineros, al ver eso, que Bárbara está corriendo, pues dice, oye, ¿qué quiere ser capitán? ¿Qué vamos a ella? No, no, no hay que permitirle. Lo agarran al capitán y se van a sublevar y lo van a matar. Bárbara está sorprendida de cómo los demás tripulantes han matado al capitán. Ella nunca había visto escenas como esa. Cuando de pronto escucha una voz que grita, Bárbara, Bárbara voltea, y era Asdrúbal, el cual le hace una señal como para que baje. Y en ese momento aparece el sapo y el sapo ¡pah!, le da una puñalada a Asdrúbal la mira tiernamente y cae. Desde ese momento, en que vio cómo caía Asdrúbal, Bárbara murió junto a Asdrúbal. Los tripulantes, al ver matado ya al capitán, pues ellos dicen, este quería abusar, pero ahora está muerto, entonces ¿por qué no nosotros? Y los tripulantes de la piragua abusan de la pobre doña Bárbara, la cual realmente estaba destrozada por todos los eventos. Había visto cómo habían matado al capitán, luego a Drosbal, que era uno de los chicos que a ella le gustaba, y encima va a ser ultrajado. Todo esto hace que la pobrecita estaba llorando en una esquina, mientras los demás están bebiendo. Y de pronto uno de los amigos se llevó al capitán, otro anciano,
ve la sangre, todo ello, y ve a la pobre India Guajira, y decide salvarla, ¿no? De esa tripulación, porque realmente ellos querían venderla igual a Bárbara, y decía, ya no interesa ya cuánto paga, con tal de que nos paguen algo, pues no, al fin y al cabo ya ella no es pura, refiriéndose a doña Bárbara. Doña Bárbara logra huir. Desde ese tiempo ya Bárbara, tras el abuso sufrido, pues ya no confía en los varones. Y ella se propone de que nunca más ningún varón le va a hacer daño. Es justamente en ese momento que ella comienza a convertirse en esa jovencita ingenua, buena y humilde, en una mujer que iba a destruir a todos los varones que tratase de aprovecharse de ella. Y así, ¿no? Conoce a Lorenzo Arquero, el cual se enamoró, lo va a alcoholizar, y bueno, luego lo va a botar, y este se va a ir a vivir a la Chusmita, junto a su hija Marisela, que por cierto doña Bárbara la va a arrojar también. Ahora, esa es otra historia también muy interesante, ¿no? Marisela crece sin educación ni afecto de una madre, ¿no? Ni su padre ni hablar. Lorenzo solo vivía para tomar. Entonces la niña se va a crear como un animalito. Cuando Santo Luzardo llega, y ya había conocido a doña Bárbara, pues él recuerda algo, porque él también vivió ahí, que esa hacienda ahora llamada El Miedo, pues se llamaba La Barquereña, y ahí vivía su primo Lorenzo Barquero. Y le pregunta a los peones que de él, y le dice, ah, el señor Lorenzo. Pues conoció a esa mala mujer y la mala mujer la botó, pues señor, ahora vive en una parte entre la hacienda, entre nuestras haciendas, en una tierra que es infértil, es un pantano, es llamada La Chumita, ahí vive, pobrecito. Toma lo que puede, todo barbudo, cochino. Tiene una hija también, ¿eh? Uy, toda vagabunda, ella loquita, todo, pues, fea, fea, un monstruo, es un monstruo, sí. Santo Luzardo decide entonces ir a la chamita y encontrarse con su pariente Lorenzo, el cual en su tiempo Lorenzo había sido la promesa de la familia, ¿no? Pero ahora ellos se sienten mal, porque la promesa de la familia se había encontrado con esta mala mujer y había acabado siendo ahora un alcohólico. Y ahí vemos también algo muy interesante de esta novela, ¿no? Porque siempre es interesante ver toda la perspectiva de la novela, chicos. Cómo el alcohol degrada a las personas, ¿no? Y bueno, en verdad todo en exceso hace daño y puede degradar y acabar con la persona. Lorenzo, lamentablemente, un joven con mucha proyección, mucho éxito, se había relacionado con la persona no más correcta y esta acabó con él, quitándole sus tierras. ¿Cómo va a ser la barqueña para convertirla en el miedo? Claro, y hay una gran reflexión, ¿no? No podemos dejar llevarnos solamente por nuestras emociones. A veces hay que siempre, casi siempre, meditar lo que hacemos. Ahora, él, cuando llega a Santo, lo ve todo alcoholizado, tirado en una esquinita, y Santo no entiende qué ha pasado. Santo le pregunta a Lorenzo, ¿qué es lo que ha pasado? Le dice, ¿dónde está tu hija? Lorenzo realmente no sabe. Por ahí está la cabra de Charmonte, mi hermano. Y es justamente él que desea ayudarnos. Y un encuentro muy interesante es cuando Santo se va a encontrar con Marisela. Marisela está llena de barro, todo cochinita ella. Entonces cuando se encuentra con Marisela Luzardo, dice, hola, ¿tú qué haces acá? Y él dice, nada, patrón, nada. Dime, tú eres Marisela, ¿no? Usted, bien preguntón es usted, ¿no? Sí, estoy seguro que tú eres Marisela. Pues yo conozco a tu papá, a Lorenzo.
Él me ha dicho que su hija es bien fea, y creo que tú eres ella, ¿no? Y él le dice, no, yo no soy fea, yo no soy fea. Así, ¿por qué no me enseñas tu rostro? Y pues levanta, y levanta, y le dice, no, si tú eres Marisela, bien fea. Y él dice, no soy fea, usted es feo. No, estoy bromeando. Mira, lo que debes hacer es arreglarte un poco. ¿M? Mira, acá hay agua en el río. Agarra el agua y échate en la cara. Marisela pues lo imita a Santo y se echa el agua. Y de pronto vamos a ver que comienza ya poco a poco, ¿no? A limpiarse de esa suciedad que tenía. Se arregla un poquito el cabello, le enseña cómo hacerlo. Y en ese momento, Santo le dice, bueno, no eres fea, eres bonita, le dice. ¿Mm? Ya no estás oyendo, yo soy tu primo. Le da un beso y se va. Pero ya a partir de ese beso en la mejilla, de haberle dicho bonita, pues para esta jovencita como es Marisela, pues creó gran expectativa e ilusión, pues a ella nunca le habían dicho bonita, y mucho menos le habían dado un beso en la mejilla. Y este acto hizo que, como dice Rómulo Gallego en parte de su novela, hizo de que aquella criaturita salvaje despertara un instinto que estaba guardado en ella, como es la de una mujer enamorada. O sea, ella se enamoró de Santo Luzardo por su trato, por la expresión que le dijo. O sea, fue un amor a primera vista, podemos señalar. Bueno, por lo que había escuchado. Y es así que ya Santos se comienza a hacer cargo de Marisela. Y no va a ser fácil también Marisela. Marisela, como le digo, no tenía educación, nada. Pero ya de entrada con Santos, Santos comienza a educarla, a enseñarle costumbre, a comprarle ropita y todo lo demás, cómo debía comportarse una dama. Y ahí vemos cómo se iba regenerando, ¿no? Esta chiquita que siempre había vivido sin educación, sin afecto, ahora, gracias a Santos, que viene de la civilización, pues la está modernizando. Pero no podemos también dejar de lado, por otro lado, doña Bárbara sigue buscando a don Santos. Y doña Bárbara, por ejemplo, no acepta que alguien desafíe su poder, mucho menos este recién llegado a la capital. Pero al mismo tiempo que doña Bárbara comienza a buscar cualquier pleito sin sentido, tras la forma como actúa Santo ante ella, pues ella se va enamorando. Y es que Santo no era como los demás, a los cuales ella había podido seducir y rápidamente los hombres hacían lo que ella quería. Santo en todo momento se ha mantenido al margen de sus pretensiones. Y esto hace de que para doña Bárbara él se convierte en sujeto del deseo. A ser más difícil, pues más lo quería. Y ahí comienza ya a tener doña Bárbara ciertos conflictos emocionales que le impide de alguna manera actuar con crudeza, que era muy costumbre de ella, que cuando a alguien no le gustaba, pues buscaba cómo chantajearlo, buscaba cómo manipularlo, etcétera, etcétera. Y ya en caso extremo hasta llegaba a que lo golpeen para que pudiera aceptar. Pero con Santo no puede. Y es que Santo le hace recordar de alguna manera a ese antiguo amor que tuvo, que era muy empático, que era bueno, como fue Asdrúbal. Entonces ella está confundida. No obstante, doña Bárbara va a mandar a algunos de sus secuaces para que pudiera pelear contra Santo Luzardo. Y es que ella se da cuenta que ella no puede. E inclusive, ¿no? En algunos momentos ella va a llamar a su brujeador para que hable con el aliado, ¿no? Que en este caso el aliado era el diablo, pues, ¿no? Señala que ella es una mujer que cree en esas cosas, en hechicería, todo ello, y que por cierto, se sabe que ella ha hecho pacto con el aliado, que en este caso aludiría a los demonios. ¿Para qué? Para que pueda ganar en todo, y así ha pasado, siempre ha ganado. Hay que cuidarse de esa mujer, doña Bárbara es una bruja, le van a decir los peones a Santo, ¿no? Aconsejándolo. Pero Santo no cree en nada de eso de brujería.
Él es la civilización, dice, no, eso de la brujería no existe, señores. Sin embargo, en muchos pasajes de la obra, vamos a ver que doña Bárbara se hace ciertos rituales para que sus enemigos no puedan ganarle, o para que le quite toda la maldad o la brujería que le han hecho. Entonces, como doña Bárbara no puede con Santo, pues decide hablar con sus aliados, y uno de ellos es señor Pernate, el jefe civil. En el cual este es un jefe civil corrupto y desvergonzado, que aplica la ley de manera arbitraria y de acuerdo a sus intereses, sus intereses de sus amigos. Sin embargo, Santo Luzardo, que también conoce las leyes y es muy entrenado y ha estudiado, pues le señala que lo que él está dictando le parece inadecuado, y si él no evalúa su situación, pues tendrán que ir a la mismísima Corte Suprema Internacional. Y su caso se verá ya no en su región, sino en la ciudad, inclusive. Esto tiene miedo, señor Pernalete, lo cual desiste entonces de seguir molestándolo a Santo Luzardo. Pero no es el único. Por otro lado, también vemos al bachiller Mujica, o Mujita, como lo llaman, ¿no? Señor Pelate le dice, no puedo hacer nada, ¿qué podemos hacer, Mujica? Déjeme a mí, yo le voy a plantear las leyes. Pero aún así Mujica también se da cuenta que lo conoce. Lo mira al jefe señor Pernate como indicándole, no podemos hacer nada contra este hombre. Este hombre sabe mucho, así que hay que cuidarnos, mejor es mantenernos al margen. Ya, si se cae doña Bárbara, que se cae, pues su problema, pero no hay que perjudicarnos. Y ahí vemos algo, ¿no? Como cuando tiene personas así que solo velan por sus intereses, realmente no hay ninguna alianza sólida. Por otro lado, también hay un extranjero llamado Mr. Danger, ¿no? Que podemos traducirlo como Mr. Peligro, que se beneficia del atraso y la escasez legalidad de la región. Él ha hecho algunos negocios sacando ventaja, dado la ignorancia de la gente también que habita en el llano. Ahora, entre intrigas, peligros y asesinatos, la historia sigue fluyendo. Mientras tanto, en la casa de Santo Luzardo, Marisela se sigue educando. Y ya producto también de la relación que va estableciéndose y el cambio, como que muchos de los peones se han dado cuenta que Marisela se siente atraída por Santo Luzardo. Inclusive ellos mismos van a ser una especie de cupido para Marisela. Santo Luzardo no quiere aceptarlo, pero llega un momento en que ya no puede más. Y pues se enamora también de Marisela. Por otra parte, doña Bárbara, que ha tratado en todo momento de seducir, y ya no pelea con Santo, por el contrario, ahora quiere, fumar junto a la pipa de la paz. Se pregunta por qué este hombre no ha podido fijarse en ella. Si no hay hombre que ella no ha podido conquistar, ¿qué pasa con Santo? Y luego, una de esas tardes, se da cuenta que Santo y Marisela están muy abrazados y entiende todo. Entiende que esa niña es su rival amoroso. Y doña Bárbara siente una gran cólera en su orgullo, porque como una niña ha podido derrotar a una mujer como ella, una mujer bella, linda, ¿qué es lo que está pasando? Y en un momento de cólera decide agarrar un arma con la intención de matar a Marisela. Pero de pronto, al punto de llegar a matarla, ve cómo Marisela abraza a Santo Luzardo, la abraza con ternura y santo a ella. Y doña Bárbara recuerda cuando ella era joven, y una vez Asdrúbal también la abrazó, y ella se sintió muy bien, y pensó que con él se iba a quedar por el resto de su vida. Recordó que alguna vez ella también fue una niña buena, ingenua, y que lamentablemente, producto de esa violación en malos hombres, pues ella se convirtió en un monstruo. Pero ella no es así. Ahora, ¿qué pasará si ella mata a Marisela?
pues sería igual que los mismos monstruos que le hicieron daño. No la permitiría que sea feliz, o que mate a Santo, pues tal vez la pequeña muchacha se convertiría en un monstruo. Y en algún momento recuerda que ella es la madre de esa muchacha, y que también ha sufrido mucho, y que nunca le ha dado nada a Marisela. Y es un momento en el cual doña Bárbara, ¿no?, se pone muy débil y pensativa y se pone frágil y reconoce en esa señorita esa inocencia que alguna vez tuvo y que ahora la ha perdido. Es así que deja de apuntarla y muy pensativo va a ir a la Hacienda del Miedo y va a dejar un testamento en la cual deja las tierras del miedo a Marisela, su hija, su heredera legítima, ¿no? Producto del amor con Lorenzo Barquero, lo señala, y manda la carta a Santo y Marisela la leen, se dan cuenta de todo. Legalmente, pues las tierras pasarían a Marisela por ser su hija, y otro porque la madre así lo quiere. Y vemos que pues se alegran, se va a unificar otra vez la hacienda como en algún momento lo fue. Y por otro lado se habla que doña Bárbara va a tomar un caballo y con ese caballo comienza su recorrido hacia el llano venezolano. Y ya no se sabe sobre esta mujer, solo se sabe que desaparece en el llano. Y así acaba la obra Doña Bárbara, ¿no? Es que es una obra muy interesante. Pero veamos algunos fragmentos para analizar porque es muy importante. Por ejemplo, nos habla de descripciones detalladas, ¿no? Habíamos señalado. ¿Cómo podemos apreciar ello? Pues observemos acá, dice: la llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta se hacha por todas partes, pero allí nadie le teme. El llano asusta, pero el miedo del llano no enfría el corazón. Es caliente como el gran viento de la soledad, inmensa como la fiebre estera. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando alude a la llanura, no dice que es bella y terrible. Ahí hay descripción referente al llano venezolano, ¿no?, que es hermoso y terrible, dice. El llano no se enfría, el llano es caliente. Dice: el llano enloquece, la locura del hombre, la tierra ancha y libre de ser llanero siempre. Tierra inmensa por delante y no andar el horizonte, ¿no? Entonces el llano es inmenso, todo abierto y no busca nada en la amistad. La desconfianza al principio y luego la franqueza absoluta en el odio. La arremetida impetuosa en el amor, primero mi caballo, la llanura siempre. Era un bosque de mamporas profundos y diáfanos que cubría una vasta depresión de la sabana. ¿En donde está? En la sabana. Le venía el nombre del de una pequeña garza azul. Era un lugar maldito, un silencio impresionante, numerosas palmas, ahí está, numerosas palmas carbonizadas, silenciosa, y el centro un tremendal donde parecía absorbido por el lodo. Presenta lodo, cuanto ser viviente se aventura a atravesar. Ya, entonces vemos acá las descripciones sobre el escenario, ¿no? En este caso el llano. Pero un punto interesante es que señala también con respecto al llano algunos aspectos que podrían llamarnos la atención, como cuáles. Por ejemplo, te dice que la llanura es hermosa vida muy atroz. Está acecha por todas partes. Yo sé que la que está acechando es la llanura. Pero ahí nadie le teme. El llano asusta, pero el miedo del llano no enfría el corazón. Como el gran viento de su soledad inmensa, como la que enloquece. El llano enloquece. Y la locura del hombre, la tierra ancha y libre y ser llanero. Por delante no anda, el horizonte todo abierto y no busca nada en la amistad. La desconfianza al principio y luego la franqueza absoluta en el odio.
la arremetí impetuosa en el amor, primero mi caballo, la llanura siempre. Un bosque de mamporas, profundo y diáfano, que cubría una vasta depresión sabana, le venía el nombre de una pequeña garza azul. Era un lugar maldito, un silencio impresionante, numerosas palmas por el rayo, y en el centro un tremendal donde parecía absorbido por el lobo, cuando ser viviente se aventura a atravesarlo. Ahora, hasta acá, bueno, hemos repetido la lectura. Vamos a observar que hay descripción del llano, pero también podemos ver que la llanura le atribuye ciertas cualidades humanas, ¿no? Como por ejemplo, al señalar que la llanura, ¿qué hace la llanura? La llanura señala que acecha, ¿no? La llanura asusta y la llanura enloquece, ¿no? O el llano enloquece. Entonces, ¿en qué medida un llano realmente puede enloquecer, o un llano puede asustar, o un llano puede acechar, ¿no? Obviamente no lo puede hacer porque eso lo haría una persona sí te puede asustar, una persona puede enloquecer, una persona puede acechar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que se le atribuye cualidades humanas al llano. Y es que muy aparte de las descripciones detalladas, como podemos observar en este fragmento, ¿no? Se realiza una descripción realista de esta naturaleza exuberante, pero a la vez inobtenable. Vamos a ver que hay el uso del animismo, la personificación. ¿Qué es eso, profesor? Atribuir cualidades humanas a seres que realmente no lo tienen. ¿Ya? Eso es lo que podemos observar acá. Ya, ¿qué más? Ver, vamos a ver. Otro detalle. La alegoría en la obra, ¿no? Habíamos señalado bastante esto que dice. Santo, ¿te acuerdas de cuando jineteábamos tú mismo la bestia que el viejo escogía para ti? Y no fue necesario más para que comprendiera lo que el peón fiel quería decirle con aquella pregunta. La doma, la prueba máxima de llanería, la demostración de valor y de destreza que aquellos hombres esperaban para acatarlo. Pero ya Santo no atendía razones y saltos sobre la bestia, indómita que se arrasó casi contra el suelo, al sentirlo sobre su lomo. Al fin comienza a ceder la bravura de la bestia, ya está cogiendo un trote más y más sosegado. Ya caminaba a medio casco y resoplaba. Ya caminaba a medio casco y resoplaba, sacudiendo la cabeza bañada en el sudor, cubierta de espuma dominada, pero todavía arrogante. Ya, ahora te dice usa alegoría. ¿Qué alegoría podemos apreciar, no? Por ejemplo, un punto es, Santo, ¿te acuerdas de cuando jineteaba tú mismo la bestia que el viejo escogía? Habla de que jineteaba y la bestia, ¿no? No fue necesario más para que comprendiera lo que el peón fiel quería decirle con aquella pregunta, la doma. Y ahí un elemento clave es justamente esto, la doma. La doma es una alegoría para ellos, o un símbolo de qué. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice? La prueba máxima de llanería, la demostración de valor y destreza. Ahí está, la doma. Entonces aparece como la demostración de valor y de destreza, que aquellos hombres esperaban para acatarlo. Entonces, ¿qué dice? Pero ya Santos no atendía razones, saltó sobre la bestia y Tomita que se arrasó casi contra el suelo al sentirlo sobre su lomo. Al fin comienza a ceder la bravura de la bestia y ya está cogiendo un trote más y más sosegado. Ya caminaba a medio casco y resoplaba, sacudiendo la cabeza bañada en sudor, cubierta de espumura, dominada pero todavía de arrogancia. Entonces, un elemento alegórico que podemos ver acá, y nos señala, va a ser la doma. Es la demostración de destreza y valor, pero también es una alegoría de respeto, ¿no? O sea, si realmente tú quieres que te respeten, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues domar un caballo. Es la única forma. Dice, mira, aquellos hombres esperaban para acatarlo. Que aquellos hombres acatarlo, o sea, obedecerlo. Ya por eso que Santos salta a la bestia, o sea, aludiendo en este caso no al caballo o al potro,
y el potro comienza a ceder. Y ahí vemos justamente también una alegoría, ¿no? De la lucha del hombre contra la naturaleza. Entonces, al ver esto, los peones se dan cuenta que eres el hombre, ¿no? Y ahí vemos una alegoría, entonces, chicos, que lo podemos ver en el texto. ¿Cuál es? La doma como sinónimo de la valentía y la fortaleza. Ahora, veamos por otro lado otra alegoría que dice acá. Las manos le lavaron el rostro y las palabras le despertaron el alma dormida. Advierte que las cosas han cambiado de repente. Ella misma es otra persona. Siente la limpieza de su piel y oye que dice, qué bonita eres, criatura. Y le asalta la curiosidad de conocer cómo serán sus ojos y su boca y modelado de sus facciones. Se pasa las manos por la cara, se palpa las mejillas, se acaricia, se moldea a sí misma para que las manos le digan cómo es Maricela. Pero las manos solo le dicen somos ásperas y no sentimos nada. Las chamisas, las espinas, no han endurecido la piel. ¿Por qué no se sentirá la propia belleza, como se sienten los dolores? Le han dejado dos cosas tiernas, la frescura del agua en las mejillas, que ahora le están produciendo sensación desconocida. Sí, se siente la belleza. Esta sensación nueva y tierna no puede tener otra causa. Entonces, ¿qué podemos ver en este momento? ¿De quién estamos hablando? Porque es muy importante también identificar. Así es, estamos hablando de Maricela. Ahora que dice, las manos le lavaron el rostro y las palabras le despertaron el alma. Entonces, las manos le lavaron el rostro, las palabras le despertaron el alma. Dormida. ¿Qué dice? Advierte que las cosas han cambiado de repente y otra de las palabras claves que tenemos acá, que ella se da cuenta que las cosas han cambiado de repente. ¿Y por qué? Que ella misma es otra persona, dice. Siente la limpieza de su piel y oye que dice, qué bonita eres, criatura. Y le asalta la curiosidad de conocerse, cómo serán sus ojos, su boca y el modelo de su función. Se pasa las manos por la cara, se palma las mejillas y se acaricia, se moldea a sí misma para que las manos le digan cómo es Maricela. Pero las manos solo le dicen somos ásperas y no sentimos nada. Áspera y no sentimos nada. La chamisa, las espinas, nos han endurecido la piel, han endurecido la piel. Porque no se sentirá la propia belleza como se sienten los dolores. Le han dejado dos cosas tiernas. La frescura del agua de las mejillas que ahora le están produciendo sensaciones bonitas. Sí, se siente belleza. Estas sensaciones nuevas y tiernas no pueden tener otra causa. Entonces, ¿qué vemos? Esta es la parte en la cual Santo la ha orientado a ella para que se lave el rostro. Y en la palabra, que es muy bonita, pues como vemos, ha cambiado la visión. Entonces, Maricela primero se sentía como una persona, ¿no? Bueno, como todos la molestaban, una persona fea, cochina, harapienta y todo esto. Pero ahora, tras este acontecimiento, Maricela ya no se siente esa persona. Siente de que ahora es bella y que está haciendo mejor. Lo único que le falta es el arreglo. Y ahí vemos cómo también va cambiando la concepción de barbarie que tenía Maricela para pasar a una concepción de civilización, ¿no? En cual la limpieza y el cuidado es importante. Entonces, podríamos nosotros señalar que en el texto se nota la alegoría de la regeneración de Maricela, o sea, la regeneración de la barbarie hacia la civilización, ¿no? Podríamos señalar una alegoría. Ya, ¿qué más podemos notar en los textos? Digamos acá. Luzardo se reclinó contra el tronco del palo de agua, y su pensamiento abrumado por la salvaje soledad que lo rodeaba se abandonó al sopor de la siesta. Cuando despertó le dijo el patrón vigilante, ¿su buen ceñito echó usted? Ah, y esto está interesante. En efecto, ya empezaba a declinar la tarde. Sobre la Arauca corría un soplo de brisa fresca. Centenares de puntos negros erizaban la ancha superficie. Trompa de babas y caimanes que respiraban a la flor del agua. Inmóviles,
adormitados a la tibia caricia de las turbias ondas. Luego comenzó a asomar en el centro del río a la cresta de un caimán enorme. Se abolló por completo, abrió lentamente los párpados escamosos. Ahora, la tendencia realista, ¿cómo podemos observar, no? Podemos verlo a través de dos aspectos. Uno de ellos es la descripción de la naturaleza, ¿no? Dice, Luzardo se reclinó contra el tronco de palo de agua. Bueno, el tronco de palo de agua es un objeto, ¿no?, que da el sonido así como de lluvia. Su pensamiento abrumado por la la salvaje soledad que lo rodeaba, se abandonó en su poder siesta. Cuando despertó le dijo el patrón vigilante, su buen sueñito echó usted. En efecto, ya empezaba a declinar la tarde. Sobre el Arauca corrió un soplo de brisa. Centenares de puntos negros erizaban la ancha superficie, trompas de babas y caimanes que respiraban en la flor del agua. Bueno, esto también es típico en el llano, los caimanes. Dice, inmóviles, adormitaba la tibia caricia de las turbias ondas. Luego comenzó a asomarse en el centro del río la cresta de un caimán enorme. Se abolló por completo y abrió lentamente los párpados. Entonces hay una descripción sobre la realidad, ¿no? Como hay caimanes en ese ambiente. Pero también podemos ver un hecho interesante, y que seguro muchos de ustedes ya lo habían visto, es cuando dice, cuando despertó le dijo el patrón vigilante, o sea que llevaba el bote, su buen sueñito echó usted. Y ese usted es parte de una expresión dialectal, que tiene que ver también con qué, con la búsqueda de realismo en el relato. Se describe la forma como habla el hombre, ¿no? Es ahí también la tendencia humanista. Es por ello que hay una representación verosímil de los ambientes sociales de la naturaleza, y asimismo expone el habla popular que se evidencia en algunos personajes, ¿no? Como es el dialecto, ya, en este caso. También podríamos señalar que cuando dice Luzardo se reclinó contra el tronco, paleado de su pensamiento abrumador, pues esto ya tendría que ver con una técnica, ¿no? Lo que es el famoso narrador. Recordemos, el narrador no aparece en la historia, por eso hablamos de un narrador omnisciente, ¿no? O lo que también conocemos como la narración en tercera persona. Recordará usted. Entonces se puede apreciar en ese texto. Vamos a ver. Siguiente texto que nos dice. Ejes temáticos. Artera fue la táctica empleada por doña Bárbara cuando recibió aquella carta donde Luzardo le participaba su determinación de cercar a Altamira. Nada podía agradarle menos que esta noticia de un límite, a quien cuando se le ponderaba su ambición de dominio, solo replicaba socarronamente. Pero si yo no soy tan ambiciosa como me pinta, yo me conformo con un pedacito de tierra, nada más. El necesario para estar siempre en el centro de mis posesiones, donde quiera que me encuentre. Bueno, lo que podemos ver ahí es que doña Bárbara, bueno, trata de victimizarse, ¿no? Como que la buena. Pero al inicio vemos que ya se está planteando sobre qué va a tratar, ¿no? Dice, artera fue la táctica empleada por doña Bárbara cuando recibió aquella carta, donde Luzardo le participaba su determinación de cercar a Altamira. Nada podía agradarle menos que esta noticia de un límite. Y hay un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que siente doña Bárbara? A quien, cuando se le ponderaba su ambición de dominio, solía replicar socarronamente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? El santo le manda una misiva donde le dice que van a acercar, ¿no?, sus haciendas, y esto le desagrada a doña Bárbara. Y vemos que hay ya un conflicto entre ellos. Recuerda que Santo viene de la ciudad, ¿no? Claro, representaría la modernidad o la civilización, mientras doña Bárbara vive en el llano, cree en brujerías, cree que la única forma de arreglar las cosas es peleando, ¿no? En la brutalidad. Entonces, claro, la barbarie por ello. Y ahí justamente vemos un eje temático, que es el que va a girar, ¿no?, toda la historia,
que es la lucha de la civilización contra la barbarie, ¿no? Inclusive algo muy interesante es que en los mismos nombres ya nosotros podemos ver estas alegorías. Santos, ¿en dónde encontramos santos? En la civilización, ¿no? Y la barbarie, obviamente, el nombre de bárbara. Bárbara, pues, ¿de dónde viene la bárbara? De la barbarie. Entonces ya podemos apreciar estos elementos alegóricos inclusive en los nombres de los personajes, ¿no? En este caso. Ya, veamos, chicos. ¿Qué más podemos apreciar? Otros temas. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre, de quien no se ha vuelto a tener noticias, y desaparece de Laura Auca el nombre de El Miedo. Y todo vuelve a ser Altamira, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fuera para la hazaña, tierra de horizontes abiertos. Entonces, ¿qué tema podemos rescatar a partir de este fragmento, no? Vamos a ver, podemos rescatar el tema de la derrota de la barbarie por parte de la civilización, la unificación de la tierra y el progreso y desarrollo a través del cambio. Y, profe, ¿cómo se nota ahí? Pues vamos a empezar buscando dónde ubicamos la derrota de la barbarie. ¿Ya? La derrota de la barbarie. Dice, por parte de la civilización, ¿no? Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre. Ya, recuerda que Marisela, ¿no?, se ha regenerado. Entonces, por ese lado podemos ver que la civilización ha ganado a la barbarie. Pero no solamente lo podemos ver en el personaje de Marisela, sino también podemos ver cuando señala que Marisela va a hacer posesión de la herencia de su madre. Recuerda que Marisela ya no es barbarie, ahora es civilización, y ella está tomando las tierras de su madre, que era la barbarie. Podemos ver también una alegoría de la civilización sobre la barbarie. O sea, hay dos formas de verlo. Uno es en el personaje que ha cambiado. Recuerda que ella vivía en condiciones no adecuadas, ¿no? Y la otra es cuando Marisela, pues, adopta lo de la herencia de la madre, ¿no? Por otro lado, te habla de la unificación de la tierra. ¿Cómo vemos la unificación de la tierra? Que nos dice, de quién no se ha vuelto a tener noticia, desaparece la Urraca, el nombre del miedo, y todo vuelve a ser Altamira. Ahí está la unificación. Llanura venezolana, propicio para el esfuerzo como la fuera de la hazaña, tierra horizontal y abierta. Ahora, el progreso y desarrollo a través del cambio. ¿Dónde podemos ver ese cambio? Pues lo vemos acá. Desaparece la Urraca, el nombre del miedo, y todo vuelve a ser Altamira. Llanura venezolana, o, bueno, acá hay una exaltación a la llanura, propicia para el esfuerzo como los fuera para la hazaña, la tierra de horizontes abiertos, ¿no? Y ahí que podemos ver ese mensaje de progreso y desarrollo a través del cambio. Se deja de lado el miedo para entrar a Altamira, ¿no? Altamira, inclusive en el mismo nombre, ¿no? Podemos ver esa alegoría. Alta y mira, o sea, mira alto podríamos señalar, ¿no? Y cuando uno mira alto, pues cuando hay oportunidades, ¿no? Entonces el cambio a través del progreso. Y así podríamos analizarlo realmente la hora. Ya está, chicos. Bueno, hemos acabado esta primera parte, chicos, y ahora vamos a resolver nuestra práctica, ¿ya? Los espero de unos minutos para seguir juntos, chicos. Ya resolviendo, chicos, su práctica.